Esta porción de las Escrituras, Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Les recuerdo que estoy leyendo la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, por si encuentran diferencias en sus versiones. Dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Vamos a ver. Padre Dios bueno, Dios bendito, estamos reunidos en tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesucristo pedimos por tu Espíritu Santo que sea con cada mente, con cada corazón, al ser expuestos a tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos hables y gracias te damos por esta porción de texto, que nos abra los ojos acerca de nuestra propia naturaleza. Te pido que trates con cada uno de nosotros en esta mañana y seas con cada uno de nosotros. Damos gracias por el tiempo, por el clima, damos gracias por tu presencia y por lo que celebramos en este día, que son los bautismos de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, en el evangelismo bíblico te das cuenta de algo interesante. A pesar de que la realidad nos muestra día con día que hay mucha maldad en este mundo, sin embargo, todas las personas se consideran buenas personas. Y la lógica nos dice que si todas son buenas personas, como ellas mismas se consideran, entonces no debería de haber maldad en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay maldad en el mundo si todas las personas son buenas? Y el asunto de esto es que todo ser humano justifica su propio mal comportamiento y se autodenominan buenos a sus propios ojos. Gente perversa, importante, como Al Capone, notorio gángster de Chicago, se veía a sí mismo como un tipo de Robin Hood perseguido. Hitler, líder de los nazis y quien inició el holocausto judío, se veía a sí mismo como un tipo de Mesías que estaba salvando y trayendo gloria a su pueblo. Asesinos masivos y depravados, pero a sus propios ojos ellos eran buenos. Y bajo su perspectiva, su propia perspectiva, ellos no habían hecho nada malo. Y si estos hombres así de perversos se consideraban buenas personas, cualquier persona promedio se creerá a sí mismo un santo en comparación con ellos. La humanidad siempre tiende a pensar lo mejor de sí mismo. Es parte de la naturaleza innata del hombre. Y debemos entender que uno de los efectos negativos del pecado es la ceguera espiritual. Nos ciega a la realidad de nuestra propia condición pecaminosa, que es depravada. Y de esa ceguera nace el orgullo y superioridad moral. No podemos ver lo que realmente somos y lo que Dios dice que realmente somos. Y esa es la razón por la cual se escribió este capítulo 2 de Romanos. Notarán que este capítulo comienza con la expresión por lo cual. Esto nos lleva a la idea de que Pablo está continuando la idea de lo que había estado diciendo anteriormente. Es decir, está uniendo lo que estará diciendo con lo que ya dijo. Recordemos que Pablo, desde el capítulo 1, versículos 16 y 17, nos abrió el tema y contenido de esta carta, que es el Evangelio de Jesucristo. Pablo abre el Evangelio de la salvación solo por gracia y la justificación solo por la fe en Cristo Jesús. Y lo hace por medio de comenzar a mostrar la verdad de la depravidad radical del hombre. Tenemos este largo pasaje que vimos en 3 partes acerca de las consecuencias de la depravidad del hombre y en sí cómo la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y lo hace para mostrarnos por qué es el Evangelio tan
tan necesario. ¿Y qué es lo que hace que el Evangelio realmente sean buenas noticias? Y esas son las malas noticias de la condición depravada del hombre y de la ira de Dios que se manifiesta contra toda impiedad, contra toda la humanidad. La condición del hombre es tal que, conociendo a Dios, sabiendo acerca de sus juicios, aun aquellos que no tienen una Biblia, teniendo la evidencia de la existencia de Dios que se les ha sido manifestada, teniendo la conciencia y la ley escrita en sus corazones, aun con todo eso, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aun con todo eso, restringen con injusticia su verdad y cambiaron la gloria de Dios por la de la creación. Y por lo tanto, Dios los entregó a más pecado, a su propia destrucción de su propia naturaleza pecaminosa. Es decir, lo que veíamos, la degradación humana. Dios en su ira los está abandonando y eventualmente todo lo bueno de este mundo desaparecerá. Y observamos también las muchas manifestaciones de esa depravidad. Y esa era una lista larga, pero no exhaustiva. Y con esto Pablo nos muestra lo amplio de la depravidad. Y luego termina el capítulo 1 diciendo, ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y entonces entramos al texto que nos dice, por lo cual. Aquí Pablo comienza a hablar de aquel que se cree a sí mismo exento de todo lo que ha estado diciendo en el capítulo 1. Aquel que es capaz de leer el capítulo 1 de Romanos y decir, amén, todo eso es verdad, así son todos los pecadores, pero yo soy bueno, yo no soy como uno de ellos. O pudieran decir, sí, Pablo, estoy de acuerdo con todo eso que dices. Todo eso que describes son pecadores de lo peor y merecen estar bajo la ira de Dios. Pero yo no. Pero Pablo, antes de que le puedan tan siquiera aplaudir o decir amén o hacer un tipo de comentario, se voltea a esas personas y les dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pero luego procede a explicar por qué es que están sin excusa. Podemos recordar que el punto principal de todo su argumento es dejar a todo hombre sin excusa. Es dejarlo desnudo delante de Dios, sin nada con que cubrirse, sin ninguna razón para justificarse. Recordaremos en Génesis, cuando el hombre pecó, y lo primero que hacen es intentar cubrir su culpa con hojas de higuera. Después Adán y Eva buscaron excusas para autojustificarse. Así es el hombre. Siempre buscará a quién culpar y cómo autojustificarse delante de Dios. Pero Pablo ha dado los argumentos para mostrarle a todos los hombres que delante de Dios nadie tiene excusa. Y lo hace por mostrar que tienen todo lo necesario, tienen todo el conocimiento de Dios necesario para presentarse culpables delante de Dios, que todos son pecadores y que todos están bajo la ira de Dios. Que tanto el judío como el griego, como el religioso, el no religioso, todo ser humano tiene una necesidad de Cristo. Y Pablo continúa con esa misma intención, aún por todo este capítulo 2. Y lo veremos en esta mañana, esta porción, bajo 4 títulos. La acusación que Pablo hace, el hecho que Pablo afirma, el engaño que Pablo expone y la verdad que Pablo presenta. Ahora, Pablo hace una acusación, así que primero veremos a quién le hace esta acusación. Pablo aquí comienza ahora a usar la segunda persona singular. En el capítulo anterior, Pablo se refería en tercera persona. Ellos no le dieron, los entregó a ellos. Está usando la tercera persona. Y ahora reduce la mira a algo más personal y dice tú. Ahora lo que hace aquí es poner a un antagonista imaginario con quien estará debatiendo durante este capítulo. Y esta es la forma en la que estará hablando. Y es posible que toda esta sección surgiera de muchos debates de los cuales él realmente hubiera tenido con otros anteriormente. O conversaciones o dudas
vidas reales de algunas personas a los cuales él ministró durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué clase de persona tiene en mente Pablo para poner como su rival de debate para este asunto? Y esa persona la describe así: tú que juzgas. Ese tipo de persona está de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo anteriormente. Entiende que hay maldad en este mundo, entiende que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, entiende a Pablo y está de acuerdo con él. Sin embargo, él no se ve a sí mismo como parte de ese problema. Él se cree a sí mismo exento. Algunos comentaristas debaten a qué tipo de persona, históricamente hablando, se estaba refiriendo Pablo cuando estaba pensando en este personaje. Unos dicen que está pensando en el judío. Otros dicen que está pensando en el moralista de una forma general, del versículo del 1 al 16, y ya en el 17 se torna de una manera más particular al judío. Independientemente si tenía a alguien real en mente o no, lo claro de este pasaje es que cualquier persona que tiene esta actitud de autojusticia, y la razón para interpretarlo así es que Pablo usa la palabra judío y la palabra griego específicamente cuando él quiere abarcar a un grupo de personas. Pero aquí dice "oh hombre", con la palabra griega antropos. La frase común para eso sería: si te queda el zapato, te estoy hablando a ti. En los tiempos de Pablo había religiosos y paganos moralistas. Había personas muy religiosas y paganos moralistas que no habían hecho nada de lo que Pablo había descrito en el capítulo pasado. Estos paganos moralistas hubieran condenado las mismas cosas que Pablo está condenado en el capítulo 1. Hay hombres así, que niegan la verdad de Dios, pero que saben que el mal es un problema. Y esto es una realidad de nuestros tiempos. Hay ateos que, gracias a Dios, son mejores personas que muchos que se consideran a sí mismos cristianos religiosos, en general. Entonces, existen personas que, no teniendo nada que ver con Cristo o la religión, en sí tienen una alta y buena moralidad. Y estuvieron totalmente de acuerdo con todo lo que Pablo está acusando en el capítulo anterior. Incluso en los tiempos de Pablo, tuvo que lidiar en muchas ocasiones con los judíos, incluyendo los fariseos. Y Lucas registra la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18. Y dice que ellos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y estos judíos tendían a ser lo que conocemos como legalistas y sacramentalistas. Legalistas porque tenían la ley por encima de todo, incluso con leyes que Dios no dio. Pero sobre todo al cumplir toda esa ley, serían salvos. Salvación por obras, por cumplir la ley. Y sacramentalistas porque creían en la salvación por medio de los sacramentos, por cumplir ciertos rituales. Esto incluía, por ejemplo, la circuncisión para entrar a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, a pesar de todo lo malo que pudieran ser como legalistas en su legalismo y sacramentalismo, era para ellos suficiente para su salvación y por lo tanto se autojustificaban a sí mismos. Y ellos eran judíos, tenían la palabra de Dios, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y hoy en día estos bien pudieran ser cristianos, que fueron bautizados, que tocan en la alabanza, dan su ofrenda, son conservadores en muchos aspectos, sin embargo, se creen mejor que los demás y se consideran a sí mismos buenos y no dignos del infierno y de la ira de Dios. Entonces existen personas que, teniendo a Dios o alguna religión, tienen una alta y buena moralidad. Podemos observar que Pablo lidia de forma general con cualquiera que moralmente se cree a sí mismo por encima de los demás. Habiendo observado entonces a quién se está dirigiendo Pablo, ahora vemos cuál es la acusación en sí. Dice: por lo cual no tienes excusa. Primero debemos observar que esta es la conexión, la hace con el capítulo anterior, como bien dijimos. En el capítulo 1, versículo 20, nos dice que no tienen excusa por el conocimiento que Dios mismo les ha dado. Todo eso tenía que ver con el conocimiento. La excusa es:
yo no sabía. Sí sabías, pero no quisiste, que es muy diferente. Ahora aquí está quitando otros argumentos y nos dice que no tienen excusa en cuanto al comportamiento, porque juzgan a otros como si su moralidad fuera mejor. Sin embargo, son iguales a ellos delante de Dios. La excusa es, yo me porté bien, yo soy bueno. Y la verdad del asunto es que no eres bueno. Entonces esto es lo que conecta las ideas. Y ahí es donde viene la acusación en sí. ¿Por qué es que el hombre que juzga no tiene excusa? Dice, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahí está la acusación. Verán, el hombre acusa a otros de ser falsos en su palabra, por ejemplo, pero hipócritamente no cumplen ellos mismos su palabra. Entonces el acto de juzgar a otros te condena a ti mismo porque tú eres igual que ellos. Condenas las cosas malas que ellos hacen, pero tú mismo las haces. Esa es una acusación alarmante para cualquiera. Ahora, hay que entender las palabras de Pablo aquí. No está diciendo que practica las mismas cosas que estaban en la lista anterior. No está comparando a este hombre, llamémosle el hombre natural, con algunas cuestiones prácticas de la ley, sino que lo está comparando con el estándar moral y perfecto de Dios. Dios es perfecto y Dios no puede ser satisfecho por algo menos que Él mismo. Entonces, podrás no ser culpable de ninguno de los pecados que se mencionaron anteriormente, pero ¿eres perfecto? Pudiera decir, ¿no es cierto que te quedas corto del estándar moral perfecto de Dios? Y Pablo pudo haber dicho esto. Y hubiera estado muy bien, pero no es lo que dice. Unos dicen que a eso se refiere, otros incluso dicen que se está refiriendo a la misma lista de antes. Que esas mismas cosas que menciona son la lista de pecados que acaba de mencionar en el capítulo anterior. Sin embargo, como observamos anteriormente, esta lista no es exhaustiva, sino que abarca un amplio espectro para darnos una amplia y general descripción de la depravidad del hombre. Simplemente con el 9º mandamiento, el estándar moral de Dios es que la mentira es pecado. Y ese particularmente no está en la lista previa de Pablo. Y la misma Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Si eso es verdad, todo ser humano que puede hablar razonadamente ha dicho al menos una mentira. Y puedes hacer el experimento empírico de ir y preguntarles, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Y si alguien se cree mucho, si alguien se quiere autojustificar, te va a decir ninguna. Y les puedes decir con mucha certeza, bueno, al menos ya dijiste la segunda. Entonces el ser humano es mentiroso por naturaleza. Pablo bien pudo haber dicho algo así también, pero tampoco es lo que dice. Entonces, estas mismas cosas en el contexto cercano se está refiriendo a las cosas por las cuales se está juzgando, es decir, un hipócrita. Alguien que juzga a los demás, pero hace las cosas por las que está condenando a otros. Y por esa razón dice, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque condenas el mismo acto que tú estás haciendo. Prácticamente es alguien que no vive bajo su propio estándar moral. Y esa es la acusación de Pablo. Hay pecados que todos han cometido. Ese es el propósito de los 10 mandamientos. Revelar que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo delante de Dios. Que todos han pecado, todos los hombres han roto los 10 mandamientos de alguna manera. A lo mejor solo una vez en tu vida desobedeciste a tus padres. Pero una sola vez es suficiente para quebrantar el mandamiento y hacerte transgresor de la ley y por lo tanto pecador y merecedor de muerte. De hecho, esa creo es la razón por la cual arroja el 5º mandamiento en esa lista. Pero no ocupas llegar al 5º mandamiento. Simplemente todos han roto el primero y el segundo mandamiento. Y eso lo dice claramente desde el capítulo 1. Negar a Dios. La idolatría.
Y entonces todos son culpables del pecado de no amar a Dios con todo su corazón y de donde se desprende más bien una rebelión interna contra Dios. Entonces vemos el contraste para abarcar aún más el pecado del hombre. En el capítulo 1 dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces las hacen y dan su aprobación a otros. En contraste aquí, después dice que estos otros las condenan. Sin embargo, aún así las hacen. Entonces, en definitiva, no hay excusa para ningún ser humano. Ahora veamos el hecho que Pablo afirma. Versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Bueno, la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, no es tan claro lo que quiere expresar. De hecho, el pie de nota que tiene lo demarca más parecido a cómo se ve en la Reina Valera 60. Dice, sabemos que el juicio de Dios es conforme a la verdad contra los que practican tales cosas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo afirma? Que el juicio de Dios es conforme a la verdad. Es decir, Dios no juzga como lo hace el hombre. Dios juzga según la verdad. El hombre juzga según su propio corazón necio y torcido. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Él sabe cosas que incluso nosotros no sabemos de nosotros mismos. Y ve las cosas como realmente son, sin una variación de duda. Nada puede engañarlo. No es como si Dios hiciera un juicio en su corte y de repente alguien entra con una evidencia que no había sido evaluada. Todo es como un libro abierto para Él. Y ninguna obra o pensamiento de los hombres está oculto para Él. Él tiene todo presente. Cada acción pecaminosa de nuestra vida está registrado en sus libros. Cada actitud pecaminosa, cada pensamiento pecaminoso, cada palabra, cada acción de cada año, de cada mes, de cada día, hora, minuto, segundo, milisegundo de toda la humanidad, Él lo tiene presente. Entonces, dice Pablo, que el hecho de que condenes el pecado de la sociedad en general no te exenta a ti de estar sin pecado. No porque hayas ido o vayas a la iglesia, o porque no hagas algún mal a otros, o porque te bautizaste. De hecho, eso te hace sentirse superior a otros. Y puede que sientas que la libraste porque eres mejor que otros. Pero el estándar de Dios no son otros hombres. Dios no juzga según el estándar del hombre. Dios juzga bajo el carácter moral perfecto de quien es Él. Él es el juez justo de toda la tierra y sus juicios son conforme a la verdad. El salmista expresa así sus juicios. Salmos 10:5 dice, tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. Salmos 36:6, tus juicios son como profundo abismo. Salmos 119:75, yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Y este juicio tan perfecto y justo, conforme a la verdad, dice, es contra los que practican tales cosas. Ahora, ¿cuáles son estas tales cosas? Aquí el contexto está bajo el juicio de Dios. Ya son las cosas que se juzgan. Aquí Pablo está regresando hasta el capítulo 1. Dios en su justicia revela su ira contra todo pecado. Y en el juicio de Dios toda obra será manifiesta. Más adelante en el versículo 6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, aquí están esas tales cosas que son la idolatría, la ingratitud contra Dios, restringir la verdad con injusticia, inmoralidad sexual, homosexualismo, toda la lista que vemos después. Y aquellos que son hipócritas también. Incluye todo esto y más. Es el pecado en sí lo que Dios juzgará en cada uno. Y será hecho conforme a la verdad. Debemos entender que ser culpable y estar bajo la ira de Dios no es asunto de haber cometido algún cierto pecado particular. Estás realmente bajo juicio si cometiste este pecado o este otro pecado. No. Por ejemplo, si mentiste a la policía, no te da nada. La policía no te va a dar nada si mientes.
Pero si asesinas a alguien, la policía tiene que meterte a la cárcel. Y muchos dicen, Dios es así. Y no, mentira. Dios no es así. El asunto del juicio no es algunos pecados particulares, sino el pecado en sí. El fallar en amar a Dios y de obedecer devotamente y de glorificarle como Él es digno. Ese es el primer y más grande pecado que tú tienes que pagar. Amar cualquier otra cosa que no sea Dios. Perseguir tu propio bienestar, seguridad y felicidad antes que a Dios es pecado. Y ese pecado se evidenciará entonces en otros pecados. Tu verdadero problema es la relación que tienes con Dios, o más bien la falta de ella. Fallar de dar gloria y honor al único ser digno de recibirla. Ese es el más grande pecado. Y ese es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Juan 3:19. Pero bueno, ahora veamos el engaño que Pablo expone. Y es la mentira que los hombres dicen a sí mismos que de alguna manera podrán eludir o escapar del juicio de Dios. Así piensan. La Biblia dice que pagaré por mi pecado y la paga del pecado es muerte. Pero no para mí, porque yo he hecho lo bueno. Esto lo puedes ver en el evangelismo, cuando estás compartiendo el evangelio. A pesar de mostrarles ver sus pecados, después de mostrarles con la ley que son pecadores, se justifican diciendo que son más buenos que malos, que sus obras buenas sobrepasan las cosas malas que han hecho, que según su propio estándar moral han hecho más bien que mal, que sus acciones buenas sobrepasan las malas y por lo tanto, por esa razón, serán librados del juicio. Dios va a ver todo lo bueno que he hecho y lo malo no lo va a ver. Pero no entienden que así no funciona la justicia en la vida real. Un mal debe de ser castigado. Versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practicas tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que porque tú te consideras a ti mismo bueno, escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que porque vives moralmente bien bajo tu propio estándar, escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que porque vives religiosamente y obedeces ciegamente tu religión, escaparás del juicio de Dios? No, amigo. Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Incluso los cristianos iremos a juicio. La diferencia no es el juicio, sino quién te representa. ¿Quién es tu abogado? Y los que han creído en Jesucristo, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Nadie será exento del juicio. Y muchos cristianos creen que por ser llamados cristianos y vivir religiosamente, ya se libraron del juicio. Y no. Todas las obras serán puestas en juicio. Entonces, ¿qué crees que puede haber en ti que te haga especial para escapar del juicio? En Génesis, nuevamente Adán y Eva intentaron escapar de Dios escondiéndose detrás de los árboles y no les funcionó. En Apocalipsis dice: los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Apocalipsis 6, versículos del 15 al 17. Y Salmo 139, versículos del 7 al 12 confirma eso. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No hay nada que se pueda ocultar de Dios. ¿Y tú crees que porque tú te consideras a ti mismo bueno, que condenas actos perversos y vives una moralidad aparente, podrás quedar exento del juicio? Nadie puede escapar
del juicio de Dios. Entonces Pablo asegura que el juicio de Dios no solo es conforme a la verdad, es inevitable. Y esto nos muestra qué tan engañoso es el pecado. El pecado es algo muy, muy engañoso. Y ese pecado se genera de nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y no hay ejemplo más grandioso y claro de lo engañoso del pecado en la corrupción del corazón humano que ver esta tendencia de ver tan claramente las fallas de otros mientras están ciegos a sus propios pecados. Para los pecados de otros tienes ojos de águila, un radar integrado para detectar las fallas de los demás, mientras permaneces ciego e ignorante de los tuyos propios. Jesús dijo esto: saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Así de engañoso es tu corazón. El pecado te ciega para ver tu propio pecado, pero estás pronto para acusar a los demás. Y ahí están los fariseos tratando de apedrear a la mujer adúltera, que por ley podían hacerlo. Pero Jesús, conociendo sus corazones, les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y nadie pudo tirar ni una piedra, porque todos tenían pecado. Y vemos que el único que puede ver el corazón por cómo es Dios. Dios solo puede ver el corazón. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Así será el juicio de Dios, según sus obras, conforme a la verdad. Ahora veamos en cuarto punto la verdad que Pablo presenta. Versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y aquí tenemos tres palabras, tres acciones de Dios para con los hombres. Primero es la bondad. Dios gratuitamente ofrece bondad a todo ser humano, no porque lo merezcan, sino de la abundancia de su corazón. Él simplemente es bueno, es su naturaleza. Todo el mundo experimenta la bondad de Dios a través de su gracia común. Todos experimentan felicidad en algún punto, experimentan el sol, experimentan la lluvia, la vida en sí. Y no solo es su bondad, dice, las riquezas de su bondad son experimentadas también aún por los incrédulos. Entonces esta bondad no solo la experimentan los justos, los que están en Cristo, sino todos los seres humanos experimentan la bondad de Dios. Hechos 14, 16 al 17 dice: en las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Esa es la bondad de Dios. Y estas eran naciones idólatras y perversas. Esas son las riquezas de sus bondades, y son vastas, nunca terminan. Todo lo bueno que consideres en este mundo proviene de Dios. Tu familia, tu salud, tu economía, tu trabajo, tus comodidades, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios. Y realmente nadie merece esa bondad de Dios. No puedes decir porque alguien sí la tiene y otro no. Dios la da conforme a su soberana voluntad, que es buena, perfecta y agradable. De hecho, todos realmente somos merecedores del infierno. Y cualquier cosa que no sea eso es evidencia de la bondad de Dios. Segundo, nos dice tolerancia. La palabra significa abstención, tolerancia o contenerse en alguna acción. En inglés da la idea de soportar o refrenarse. Hemos pecado contra Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué seguimos con vida? ¿Por qué Dios no nos castiga inmediatamente?
es por su tolerancia. La tolerancia tiene que ver con el amor. Tolerar es amar a alguien a pesar que no estás de acuerdo con esa persona o que incluso merezca tu rechazo. Te aguantas por amor. Bueno, Dios ama al mundo y por lo tanto tolera el pecado. No quiere decir que Él lo aprueba o que en algún punto no lo va a castigar. A pesar de ser santo y odiar el pecado, lo permite y da un tiempo de gracia antes de ejecutar sus juicios. Ahora, esto es conforme a su gracia también, porque hay muchos ejemplos donde Dios castiga el pecado y no les muestra ninguna tolerancia. Cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño al Señor, inmediatamente murieron. Cuando Usa estiró la mano para sujetar el arca cuando los bueyes habían tropezado, Dios lo mató ahí mismo. Cuando Ananías miente del precio del terreno que vendió, cayó muerto. Dios es tolerante. Más adelante Pablo usará esto en el resumen del Evangelio cuando dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces es por su tolerancia que no estamos muertos. Dios soporta esos pecados, pero no los ignora. El hombre peca y no pasa nada. No hay juicio. El hombre peca y no pasa nada. Y peca otra vez y no pasa nada. Y eso nos lleva al tercero. Paciencia. Eso quiere decir que Dios espera siendo tolerante con muchos por mucho tiempo. Esta palabra también puede significar perseverancia, constancia, que es capaz de sufrir por mucho tiempo. También se puede traducir como longanimidad, que significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. El pecado continúa presente. El evangelio continúa siendo rechazado, pero Dios también continúa siendo tolerante. Salmo 103 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. De ahí su tolerancia y su paciencia. Dios espera y es constante en su tolerancia y bondad, en su amor. ¿Pero para qué? Segunda de Pedro 3:9. Sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esas son las riquezas de Dios, de su bondad, su tolerancia y paciencia para ti, para que procedas a arrepentirte. Y es por su bondad que puedes ser guiado al arrepentimiento. Verás, Dios está enojado contra el pecador todos los días. Su Espíritu Santo es constantemente entristecido por el pecado, por cada palabra, por cada acción y por cada pensamiento impío que hay en nosotros. Su ira es provocada con cada transgresión. Estamos tan rodeados de tanto pecado y acostumbrados a tanto pecado que no nos afecta tanto cuando hay un pecado menor. Pero Dios es infinitamente sensible a cada pecado. Y sin embargo, las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia siguen siendo experimentadas en nuestras vidas. A lo mejor tú te has identificado como este hombre que juzga a otros, pero el asunto es, ¿te está llevando eso al arrepentimiento? Porque Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido tolerante contigo. Dios ha sido paciente contigo. Y todo para guiarte al arrepentimiento. ¿Y tienes en poco todo esto que Dios ha hecho para ti? ¿Como para seguir en tu pecado y no voltear a Cristo? Esa es la respuesta del hombre a las riquezas de Dios, ignorando lo que Dios hace en su favor. La bondad de Dios te puede guiar al arrepentimiento, pero ignoran esa bondad de Dios por querer seguir en sus pecados. Y el hombre ignora la bondad de Dios que guía al arrepentimiento por medio de no agradecer a Dios.
El hombre ignora la bondad de Dios que guía al arrepentimiento por medio de tener en poco quién es Dios. El hombre ignora la bondad de Dios que guía al arrepentimiento por medio de tratarlo como una licencia o una excusa para seguir pecando. Y todas esas tres formas de ignorar la bondad de Dios es verdaderamente insultante para Dios. No agradeces todo lo que hace por ti. Tienes en poco quién es Él, el ser más supremo y digno de toda gloria y alabanza, y todavía usa su bondad como excusa para seguir pecando. Y aún peor es este trato más pecaminoso, porque ignoran el propósito divino de Dios al ofrecerles las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. ¿Y cuál es ese propósito divino de todo esto? Guiarlos al arrepentimiento, para guiarlos a un mejor camino de vida y no de muerte, para voltear su camino de una condenación a una libertad, para voltearlos a ver a Cristo. Y esa es la verdad que Pablo presenta. Dios les ofrece una manera de salvación a todos los hombres, pero todos los hombres la rechazan, ignorando lo que Dios ha ofrecido en su bondad, tolerancia y paciencia en Cristo Jesús. Para terminar, ¿cuál es la intención de Pablo al seguir condenando a toda la humanidad? Pues lo mismo que ha estado haciendo desde el principio de la carta: llevarnos a Cristo, presentar el Evangelio. Presentar el Evangelio de las buenas noticias por desglosar detalladamente las malas noticias y destruir todo argumento para dejarnos sin excusa. A lo mejor mientras escuchabas ese sermón, estabas pensando: mira, está hablando de fulanito y sutanito. Ojalá tal hermano hubiera estado aquí para que estuviera escuchando esto. No, amigo, hermano, no. Mira tu propio pecado delante de Dios. No pienses en otros hombres. No pienses en alguien más. Piensa en el tuyo. Piensa en tu propio pecado y cómo tú has ofendido a Dios. Y realmente entiéndelo. No solo lo digas de palabras. Siente el dolor de tu pecado y di: mi única esperanza es Jesucristo. Mi única esperanza es su misericordia mostrada a través de Jesucristo, y la única forma es por gracia. Inmerecidamente, no hay nada en mí, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo posea que tenga valor, solo por la gracia de Dios. Y en lugar de ser como los fariseos, ser como el publicano, quien de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿No tienes excusa? Juzgas las mismas cosas que tú practicas. Tu conocimiento no te puede salvar. Tu moralidad no te puede salvar. En las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, Dios ya hizo por ti todo. Ya envió a su Hijo Jesucristo y ya lo sacrificó por ti. Y lo levantó de los muertos para garantizarte que ya todo quedó pagado, completo. ¿Vas a ignorar la gran bondad de Dios que te permitió escuchar este mensaje en esta mañana? ¿Vas a continuar abusando del gran amor de Dios y no arrepentirte de tus pecados? En su bondad, Él quiere guiarte al arrepentimiento para tu salvación, para tu bien. Ven, pecador, a Jesucristo, porque fuera de Él no hay salvación, y acepta las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, entregándole tu vida a Él. Amén. Amén. Padre Dios bueno, Dios bueno y bendito, tolerante y lleno de paciencia, grande en misericordia, lento para la ira. Tú eres excelso y supremo sobre todas las cosas. Tú nos has mostrado tanta bondad, y aún como creyentes pecamos y pecamos, pero gracias te damos porque tenemos abogado, que es Jesucristo, nuestro único mediador, nuestro único salvador. Y yo te pido que tú nos ayudes a ver constantemente y a voltear a mirar a Cristo, el único en el cual por gracia puede haber salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
y que cada uno de los que están aquí, que no están en Cristo, puedan voltear a verlo como su única esperanza y que puedan reconocerse como pecadores delante de tu trono para que puedan recibir la gracia. Gracias por ese tiempo, gracias por tu preciosa palabra. Síguenos instruyendo y edificando en el nombre de Cristo. Amén. Amén.